Miedo a lo paranormal o a lo desconocido. ¿Alguna vez te ha pasado que con tu vista panorámica ves una sombra o sientes que te han hecho un pequeño toque? ¿Crees que es un fantasma? A mí me pasó. Te voy a contar mi historia. Quédate conmigo. Yo estoy casi que segura que todos los seres humanos en algún momento hemos sentido miedo por temas paranormales. Y muchas veces este miedo es ignorancia. Ahora, aquí no se trata de ofender o de insultar a nadie, no, porque la palabra ignorancia quiere decir falta de información. Entonces, como no tenemos ese tipo de información, nos vamos llenando de muchísimo miedo y no como la sociedad nos ha querido inculcar lo que es la ignorancia, que prácticamente si tú le dices a alguien ignorante, pues va a ser una persona que se va a sentir ofendida. Aunque haciendo un pequeño paréntesis, es como un insulto al ego, pero en realidad la palabra ignorancia no se trata de ofender a nadie. Ignorancia es no tener la información adecuada para tratar cierto tipo de temas. Volviendo a nuestro tema de miedo a lo paranormal o a lo desconocido, te voy a contar brevemente, y digo brevemente porque tengo muchas historias, pero quiero empezar con esta, ya que es específicamente cuando mi bebé nació. Es importante hacerte un pequeño intro para que puedas dimensionar por qué esta historia en su momento para mí fue aterradora. A lo largo de mi infancia a veces veía cosas. Por ejemplo, una vez vi un ángel, pero no tenía ni idea que era un ángel. Y veía sombras y veía luces, pequeñas cosas que poco a poco me fueron llenando de muchísimo miedo. Y cuando le contaba a mi mamá, ella me decía, no, Sandrita, hija, puede ser que es porque ves televisión o son pesadillas, malos sueños que has tenido. Y yo, ok, ok. Entonces, el no saber y el no tener la información me fue llenando de muchísimo miedo a lo largo de mi vida. En mi familia siempre hemos sido católicos, por lo tanto era normal escuchar cosas como que el infierno existía, que si no te portas bien te lleva el coco, el niño Dios no te va a traer juguetes, bueno, un sinfín de cosas que a la final lo que puedes sentir es miedo, es algo que va alimentando tu miedo poco a poco. Y obviamente no es culpa de mis papás, para nada, o sea, ellos me criaron acorde a sus creencias y a cómo ellos fueron criados también. Ya les había contado en otro video que es una cadena ancestral que viene generación tras generación y es la información que te van transmitiendo desde que naces hasta que de pronto ya sales de la casa de tus padres. Cuando ya tenemos como ese miedo tan grande, en las noches cuando me sucedía algo o escuchaba algo o sentía algo o veía algo, me paralizaba. O sea, el pánico me paralizaba completamente y lo que hacía era gritar llamando a mi mamá y pues mi mamá muy amorosamente lo que hacía era o venir hacia mí para acompañarme en mi cama, en mi habitación, o abrirme un campito en la cama matrimonial de ella para que yo me pudiera hacer a un ladito y cuando les digo a un ladito era literal una orillita ahí como escondidita porque mi papá se molestaba, o sea, mi papá no creía en absolutamente nada, ni le importaba y lo que le molestaba más bien era que yo los despertara por estar pues llena de miedo. Entonces mi mamá muy amorosa como la gallina dejaba que su pollito se hiciera ahí a un lado y pues ahí me quedaba, así estuviera súper incómoda, pero prefería estar ahí que paralizarme del miedo en mi habitación. El caso es que yo tuve una buena infancia, sí, lo reconozco, pero una adolescencia ligada como a esas creencias limitantes, a paradigmas y a un sinfín de cosas de que casi todo lo que hacía era malo. Todo es malo, malo si se escapa, malo si se sale por aquí, entonces no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Y en medio de esa ignorancia y esa rebeldía que me caracterizaban en ese momento, a los 17 años quedé embarazada,
Por supuesto que fue un golpe durísimo para mis papás, sobre todo para mi mamá, pues porque ella, a pesar de haber sido tan estricta, de haberme dicho qué debía hacer, que no, pues cuando uno está rebelde y está en ese modo que se cree que nada ni nadie lo puede vencer, uno pretende hacer lo que le da la gana, por decirlo así, y termina haciendo no lo que no debe hacer, porque ahora entiendo que las cosas pasan como deben pasar. Todo tiene un tiempo, todo tiene un momento, pero obviamente 17 años uno no tiene la suficiente madurez mental para adquirir una responsabilidad tan grande como tener un bebé. El caso es que quedé embarazada a los 17 años y mi mamá pues jodida y todo lo que había sido, pero ahí afloró su amor total. Yo creo que se expandió más su amor de madre porque lo primero que me dijo fue, de aquí de la casa no te vas. Te vamos a cuidar, vamos a darte todo lo que necesitas. Habló con mis hermanos y le dijeron pues que no fueran a juzgar a la niña, que en fin, era obviamente ella protegiéndome, porque pues sí, es que era una niña y lo que les decía, no es fácil para una niña tener una responsabilidad tan grande, pero tenía que asumir mi responsabilidad, obviamente, y ella estuvo ahí presente para hacerme ese acompañamiento desde el día cero hasta obviamente todavía me da consejos. Entonces, ya cuando Kevin nació, porque así lo llamé, Kevin, él nació el 29 de junio del 99. Cuando nació, lógicamente, al nacer, un bebé es lo más puro que hay. Y yo sí les puedo dar fe de que por muy niña que fuera, por muy 17, bueno, ya había cumplido 18 años en ese momento, pero porque a los 18 años uno todavía es muy niño, pero como uno no entiende de eso y lo que yo les decía, yo a los 18, antes de mi adolescencia, mucho antes, yo ya estaba pensando por allá, mantenía en el futuro, pensando cosas que obviamente tenían que llegar, pero pues bueno, en fin, a los 18 años que nació Kevin, nace y florece en mí un instinto maternal que ustedes no se imaginan y obviamente era como, o sea, no sé cómo explicar, las que son mamás saben a qué me refiero, es como tener un milagro en tus manos, es lo más puro, lo más lindo, o sea, no tengo palabras para describir lo bonito que es cuando tu hijo nace y lo puedes cargar, de hecho, desde que lo ves por primera vez. ¿Y por qué les hablo de que desde el día cero yo sentí que lo que tenía en mis manos era lo más puro y bonito que me había regalado el universo, Dios, como ustedes quieran llamarlo? Porque precisamente por las religiones en las que estemos o cualquier religión que sea, en mi caso que era la católica, y aquí yo no voy a entrar a juzgar absolutamente a nadie, sino que les hablo desde mi experiencia, desde mi pensar, porque un bebé que es tan puro y tan lindo y tan mágico ya nace con un pecado encima, o sea, todos nacemos con el pecado original. Entonces, a mí con esa rebeldía que tenía en ese momento no me cuadraba de que yo tuviera que irlo a bautizar de una vez o tuviera que ir a hacer algo para quitarle ese pecado original. Entonces, para mí era, o sea, era muy puro, pero yo no pensaba en bautizos, yo no pensaba en nada, ni absolutamente nada, pero era lo que yo tenía en mi pensamiento en ese momento, aún así siendo católica, y no le paraba bolas a nada de eso. Ya me van a entender por qué no le paraba bolas a ese tipo de cosas. Y ahí es donde les digo, cuando uno tiene unas creencias limitantes y no tiene la información, mire, uno puede llegar a sentir pánico. O sea, el miedo es algo que lo hacemos tan grande porque nuestra mente tiene la capacidad de hacer algo así, convertirlo en un elefante, ¿sí? Entonces, un miedo es algo que te puede paralizar y te paraliza tanto que hay personas que se quedan petrificadas, se quedan quietas ante el miedo, se quedan inmóviles. Aquí les voy a contar brevemente la primera experiencia que me pasó con mi hijo, porque yo me quedé en casa de mis papás y dormía en mi habitación
pero yo dormía en mi cama y mi hijo dormía en un Moisés. No sé si de pronto saben qué es un Moisés, son esas cunitas pequeñitas que son todas preciositas, son hasta con boleritos y puedes hasta balancear el bebé un rato para que se quede dormido. ¿Por qué les cuento esto? Porque una noche estábamos durmiendo él y yo normalmente en la habitación. Él estaba en su Moisés, yo estaba durmiendo en mi cama. El Moisés estaba no al lado de mi cama, estaba como en la esquinita. Para que lo dimensionen, yo dormía aquí y él aquí como en una esquinita al lado mío, casi que a mis pies. Esa noche yo empecé a escuchar que el Moisés se balanceaba. Miren, yo me petrifiqué. O sea, yo ni siquiera quería abrir mis ojos. Yo, de hecho, los cerraba más duro y yo decía, Dios mío, no puede ser que el bebé se esté moviendo porque era muy pequeñito y pues los bebés cuando ya están durmiendo y están recién nacidos, sí, obvio, se mueven, pero no al nivel de mover una cuna, un Moisés, o sea, no es posible. Entonces, no quería abrir mis ojos, me entró el pánico más absurdo que ustedes puedan imaginarse y yo era de las que sentía que entre más me arropaba, pues más segura me sentía. Entonces lo que hice fue arroparme más y cerrar más los ojos, pero seguía escuchando y de repente él empezó como a lloriquear, o sea, para los que de pronto no entiendan, pues porque vengo de Cali, soy de Cali y a veces tengo términos que no son como tan comunes. Lloriqueo es como, no es llanto, pero tampoco es algo así como cuando uno despierta a un bebé que no lo debe despertar y empieza como a sentirse incómodo y a hacer como un ruido así como, empecé a escuchar eso, o sea, yo más me quería morir del miedo. En serio, fue terrible para mí. No sé de dónde ni cómo saqué fuerzas y grité. ¡Mami! O sea, grité durísimo y pues obviamente mi mamá estaba a unos metros de distancia en su cuarto y ella llegó y me dijo, ¿qué te pasó? Y yo, mami, el Moisés se está moviendo, algo está aquí, yo sé que sí, algo pasó, no sé, tengo mucho miedo. Y mi mamá, tranquila, venga, me quedo pues con usted aquí en el cuarto, el niño estaba perfecto, no tenía nada, ni había pasado nada, pero yo estaba paniqueada. Es más, yo les cuento y me sudan las manos porque nuestro cerebro cuando trae experiencias que han sido traumáticas y las volvemos a recordar, volvemos a sentir exactamente lo mismo. Entonces, mi mamá se quedó en el cuarto conmigo, se acostó a dormir en mi cama conmigo y no había pasado más de una hora cuando mi mamá me dijo, voy al baño, Sandrita, espéreme, voy al baño, obviamente tenía que ir al baño. Cuando mi mamá fue al baño, yo me senté. Yo dije, no, yo me siento y la espero porque pues yo no me podía quedar dormida. Cuando me senté en la cama a esperarla a ella, miren, literal, algo o alguien se sentó a mi lado y se hundió la cama. Cuando yo les digo que se hundió la cama, es que yo vi el colchón hundirse cuando alguien se sienta, o sea, que tú ves alrededor que se hunde y obviamente sentí la presencia aquí a mi lado. Miren, casi me muero. O sea, yo me petrifiqué en ese momento y fueron segundos, pero también volví, saqué fuerza y salí corriendo de ese cuarto. No me juzguen porque dejé el bebé allá tirado, la verdad, porque fue la primera pregunta que me hizo mi mamá. Cuando llegué corriendo al baño, mami, mi mamá, ¿qué te pasó? Le dije, mami, se me sentó alguien al lado, mami. Yo sé que alguien se me sentó al lado, yo vi el colchón hundirse, mami, qué miedo, mami. Y mi mamá y el bebé, y yo, no, mamá, ya se quedó en el cuarto. Y mi mamá, pero ¿cómo lo dejaste allá? Pero obviamente, mire, no me juzguen porque dejé al niño allá tirado, sí, el instinto de madre y tal, pero ella también era una niña, o sea, tenía 18 años y no me estoy justificando, pero lo que les digo, el miedo hace tanto, cala tanto en ti que tú puedes hacer cosas que en serio ni lo puedes creer tú mismo luego con el tiempo. El caso es que mi mamá se aligeró, terminó de hacer lo que estaba haciendo, volvió conmigo, el niño estaba perfecto y ya.
pudimos dormir al final, pues porque ya uno con la mamá se siente protegido, no sé por qué, pero así es, así me pasa a mí, y nos acostamos a dormir. Entonces, aquí les voy a la siguiente. Bueno, trataré de ser muy breve también en la siguiente historia porque a pesar de que fueron muchas cosas que sucedían, yo creo que ninguna tan relevante como las que, la que les voy a contar en este momento. Pasaron algo así como 3 años y pues lógicamente yo ya me había mudado de la casa de mis padres y me había ido a vivir con el papá de mi hijo. Entonces, nuestras habitaciones estaban a 1 metro de distancia, o sea, estaban pegaditas. En ese tiempo ya yo tenía al niño durmiendo solo en una camita normal, sí, muy parecida a una cuna, pero era ya una cama. Y yo tenía mi espacio en mi habitación con el papá de mi hijo. El caso es que una noche, eran cerca a las 3 de la mañana, no me pregunten por qué todo pasa a esa hora, pero no sé, no sé, o sea, sí he visto y he investigado algunas cosas de por qué suceden cosas a esa hora, pero no quiero entrar en el detalle de específicamente por qué cosas pasan específicamente en ese tiempo, en ese horario. El caso es que una noche estaba yo dormida, de repente escuché un grito, un chillido horrible y fue el grito de llanto de mi hijo. O sea, grito horrible. Yo me paré de esa cama como un caucho. El papá de mi hijo obviamente estaba a mi lado, también se paró corriendo. Cuando fuimos a ver, el niño estaba sentado ya, estaba sentado rojo, llorando, sudando. Yo solía acostarlo a él a dormir con su pijamita y su pañal, obviamente usaba pañal en las noches, y no tenía el pantalón, solo tenía puesto el pañal y la camisita, pero no tenía el pantalón. Eso fue lo primero que yo noté y yo miré así en todo el cuarto, pues en una esquina de su cama él tenía como un carro de batería, esos carros con los que tú sacas a pasear al niño y ellos pueden poner el piecito o tú los mueves a control remoto. El pantalón estaba en esa esquina. O sea, no había manera de que mi hijo se levantara, pues era muy pequeño, a quitarse el pantalón y a tirarlo allá y sentarse otra vez a llorar. ¿Sí me entienden? Tampoco había forma de que hubiese entrado alguien porque las ventanas estaban cerradas, la puerta estaba cerrada, todo estaba cerrado. Entonces, como católica que era en ese momento, mi mamá me había enseñado que siempre debíamos mantener en la casa agua bendita. ¿Qué fue lo primero que se me ocurrió? Empezar a rociar agua bendita por todo lado, echarle al niño y agua bendita va y agua bendita viene, o sea, casi trapeo la casa con agua bendita, literal. Y a raíz de eso empecé a orar, a hacer las oraciones que nos enseñan que son repetitivas, repetitivas, pero pues porque yo no tenía más información que esa, que la de rezar. Y empecé a rezar, el niño se volvió a dormir, gracias a Dios. Obviamente la oración funciona porque el niño se volvió y se tranquilizó, se acostó a dormir y nosotros nos volvimos a quedar dormidos en nuestra habitación. Muchos dirán, ay Sandra, pero usted por qué si su mamá la acompañaba no se quedó con el niño. O sea, yo me pregunto lo mismo. ¿Por qué no hice eso? No sé. Me fui a dormir. Y me fui a dormir cuando me acosté. Yo me acosté así de lado, pues casi siempre duermo de lado en esta posición, o meto las manos debajo de la almohada para que apoyen mi cabeza. Y la persona con la que dormía estaba al lado mío, pero también estábamos viendo hacia la misma dirección, o sea, ambos estábamos viendo hacia la misma parte del cuarto. Miren, de repente yo sentí que algo me miraba. Abro mis ojos, casi me infarto. Era algo, y yo no sé cómo explicarlo, porque si la cama era más o menos de ese alto y yo estaba así, lo que estaba al lado mío estaba así. Era como no tenía más de 1 metro de altura. Y no tenía ojos, no tenía boca, no tenía nada. Era como la sombra, pero era obviamente una cabeza, un cuerpito, y no tenía nada. Y ustedes dirán, ay Sandra, ¿y cómo sabes que te estaba mirando si es que ni siquiera le viste los ojos? No sé, no me pregunten, pero yo tengo la certeza de que me estaba mirando, aparte de que estaba aquí. O sea, estaba enfrente mío, allí, así.
sin ojos, pero así, enfrente mío, casi me infarto. O sea, literal, sí, en serio que casi me da un infarto. Lo primero que se me ocurrió fue lanzar el brazo para coger al papá de mi hijo y decirle, me salió el grito porque en principio me quedé muda. Así eso que dicen que la parálisis del sueño, pero yo sé que yo estaba despierta y estaba viendo lo que estaba viendo. Lo cogí a él, grité y él tranquila, nos levantamos, me tocó ir a tomar agua, bueno, en fin. Cuando ya me calmé, volvimos a dormir y días después él me confiesa que había visto exactamente lo mismo, pero no me había querido contar porque la idea era que yo no me petrificara más, porque en serio que reaccionaba muy mal, pero mal en el sentido de que me paralizaba, lloraba, era como, ay, no, ¿qué es esto? Y para mí fue una experiencia muy abrumadora. A raíz de eso, no pasaron unos días y ese mismo fin de semana llevé al niño a una iglesia muy famosa que hay en el Valle del Cauca. Fui donde el Milagroso de Buga. Ese día me acompañó alguien que en ese momento era una de las novias era la novia de uno de mis hermanos. Y fuimos allá, le contamos al sacerdote que estaba en ese momento lo que había pasado y él lo que hizo fue literal bañó al niño en agua bendita, o sea, quedó mojadito absolutamente todo, empezó a hacer unas oraciones y le puso la mano en la frente y pues de ahí ya salimos más tranquilos. Él obviamente no entró en explicaciones de qué pudo haber sido ni absolutamente nada, pero pues eso fue lo que pasó. Hoy por hoy mi hijo ya tiene 25 años y no se acuerda absolutamente de nada porque está muy peque para acordarse de ese tipo de experiencias. Y para su información, para la información de ustedes, irónicamente es fanático de las películas de terror. No me pregunten por qué, pero le encantan. O sea, es fascinado viendo una película de terror. Ahí sí les digo, a mí me hace gracia porque me parece irónico. ¿Y por qué este video se llama Miedo a lo paranormal o a lo desconocido? A ver, en mi humilde opinión, yo pienso que el 90% de los casos es falta de información. Hoy en día yo no pertenezco a ninguna religión, a ninguna, pero me gustan todas las religiones. A ver si me explico un poquito mejor para no confundirlos. Yo creo en Dios, amo al Maestro Jesús, amo a los maestros de otras religiones, me encantan los ángeles, los arcángeles, he tenido experiencias maravillosas porque las he comprobado yo misma y creo que al final lo que el ser humano busca en las religiones es que algo más grande que nosotros nos dé y nos brinde ayuda, compasión y amor. Y para mí, ¿por qué les digo que me gustan todas las religiones? Porque al final la conclusión es que todos esos maestros que han venido en diferentes religiones, si ustedes abren su mente y su corazón, al final ellos lo que venían a enseñarnos era a evolucionar, pero a evolucionar en amor. Y no el amor como lo conocemos, como lo vemos en la televisión, no, es un amor diferente que abarca absolutamente todo. Entonces, por eso me gustan las religiones, por eso me gusta investigar acerca de cada cual, tomo lo que me guste, lo que resuene conmigo, lo que no, igual lo respeto y me parece maravilloso porque ahora no estoy ligada a un solo camino, sino que abro mi mente. Es importante también abrir el corazón porque el corazón es otra memoria, es prácticamente otro cerebro y tenemos un sinfín de información y un mundo tan infinito y tan expandido que no nos limitamos a una sola cosa, porque limitarse es como restringirnos, es evitar, en últimas, es cerrarnos a una sola información y hay muchísima información, créanme que la hay. Es por eso que yo un día decidí empezar como un proceso, ahora le llaman despertar, pero yo lo entiendo como un proceso evolutivo. Y un día decidí abrir mi mente y mi corazón y empezar a leer, empezar a leer, empezar a investigar.
empezar a ver cosas paranormales, porque también he visto cosas en el cielo que no tienen explicación. Y de hecho, algunas veces que lo he compartido con unas personas, ay, está loca, eso era un globo de Google o era, no sé, o sea, el cerebro racional del ser humano quiere la información cómoda, quiere la información de la cual has venido aprendiendo. Pero lo bonito de todo esto, por eso milagrosamente, porque este cerebro hace milagros. Definitivamente, cuando tú expandes y te expandes en información, en conocimiento y empiezas a comprobar las cosas, créeme que el cerebro está tan bien diseñado que él se siente muy cómodo con la información que traes desde pequeño. Cuando tú lo empiezas a incomodar, el cerebro lo que hace es como empezar a decir, no, pero yo quería estar allá más cómodo, volvamos. Y es cuando tú empiezas en ese proceso de transformación que estás aquí, pero también quieres volver. Es como el que tiene una adicción por algo, digamos la adicción al chocolate. Yo tuve esa adicción a la chocolatina. Entonces, cuando decidí empezar a dejar la chocolatina, ay, yo decía, pero tan rico que es el chocolate, y volvía, y volvía. Y aún me pasa todavía, porque es un proceso, no es que de la noche a la mañana yo diga, ya, y me iluminé, no, es un proceso. Pero hay que ser compasivos con nosotros mismos para que ese proceso sea ameno y agradable y que nuestro cerebro no extrañe tanto las creencias limitantes, sino que empiece a ajustarse a la nueva información que le estamos brindando. Cuando uno ya empieza a leer y a tener una información diferente, en mi caso yo empecé a entrenarme en procesos espirituales. Y esos procesos espirituales han sido tan bonitos que ahora, hoy en día, les voy a contar en la primera experiencia. Si vuelven a leer el artículo, se van a dar cuenta que muchos pensarán, fue un fantasma, no sé qué, o bueno, el miedo y todo. Ahora me doy cuenta que era mi guía espiritual. Y todos tenemos dos ángeles. Miren, Dios es tan bondadoso, o el universo, que nos mandó a cada uno con dos ángeles y un guía espiritual para que nos acompañaran en ese proceso evolutivo. Ese momento que yo viví era uno de mis guías espirituales sentándose a mi lado, queriendo conocer al nuevo bebé de la familia. Pero yo en ese momento no lo vi así. Pero si volvemos a repasar esa historia, en ningún momento ni me hicieron daño, ni se me aparecieron sacándome la lengua, ni le hicieron daño al bebé. Es que no pasó nada. Era yo aquí con mis paradigmas petrificada. Era yo con mi cerebro muerta del miedo. Hoy en día me ha pasado a veces. A veces he sentido cuando se me sientan en la cama y siento como un hormigueito en todo el cuerpo. Es un abrazo espiritual tan bonito que ahora me he permitido sentirlo y me he permitido vivirlo. Y esos procesos se van viviendo cuando expandemos nuestra mente. Ya les voy a explicar cómo empecé a expandir también la mente, porque no se trata solo de leer, se trata de leer, como les decía, leer, estudiar y prepararse y comprobarlo. No te puedes quedar solo con lo que te dicen, tú también puedes comprobarlo. Y Dios es tan lindo que esos ángeles que nos mandó, esos guías espirituales con los que nacemos todos, porque nadie está exento de esto, tan bonito, en serio. Entonces, ellos son tan amorosos que nunca tienen la intención de espantarte ni de hacerte pasar malos ratos, absolutamente de nada. Eso fue lo que pasó en la primera experiencia. Fue mi guía espiritual que fue a conocer al bebé, que estaba como enviándome las señales de, hey, aquí estamos contigo, eres una niña, pero te acompañamos en tu proceso. Pero yo no lo vi en ese momento de esa forma. Yo en ese momento pensé que me iba a morir del miedo. Entonces, ellos siempre nos están mandando señales, siempre, todo el tiempo, pero como hoy en día estamos así, pegados del teléfono, entonces, uy, me despeiné, no estamos mirando más allá.
creemos que estamos aquí y en el celular y no existe nada más ni nadie más. No, existen muchas cosas y tenemos es que abrirnos al conocimiento. Entonces, esos mensajes y esas señales son a veces muy, ¿cómo explicarlos? Muy tenues, pero tú puedes verlas si te abres a recibirlas. Si estás cerrado a recibirlas, obviamente, pues no las vas a notar. Miren, esas señales son tan amorosas de verdad, pero nosotros no las vemos porque siempre estamos correlacionando todo con la televisión, con las películas, con la ficción. Y no quiere decir que en las películas no nos manden información, sí, pero a veces la información está muy distorsionada, demasiado distorsionada, y esa distorsión es lo que hace que ese miedo cada vez se vaya incrementando, incrementando. Y a veces cuando vemos una mínima señal, ya pensamos que es lo peor, que es el fantasma, que es el chanclas o el otro nombre que le ponen por ahí, bueno, que son infinidades de cosas que a la final no lo son. O sea, al final son nuestros propios pensamientos lo que nos lleva a temer y todo el tiempo a estar ahí cohibidos, porque el miedo es eso. Y ahora ustedes se estarán preguntando, bueno, Sandra, y en el segundo caso, en la segunda breve historia que contaste, ¿por qué el bebé gritó? ¿Por qué se espantó? Y pues ahí yo también les voy a contar lo siguiente. Nosotros muchísimas veces, no me atrevo a dar un porcentaje, pero sé que es un porcentaje alto, somos nosotros quienes creamos nuestra propia oscuridad, pero es muy difícil reconocerlo, porque cuando tenemos un ego tan alto, pues yo no voy a ir a decir, no, es que yo creé esa situación, es que yo creé eso, porque siempre estamos en modo víctima y hablo por mí porque siempre, como les dije en otro video, es que todo me pasa a mí, es que, ay, como cuando uno está en modo víctima, viene la gente, ay, pobrecita, y yo viví eso y no me da pena decirlo, porque lo que quiero que entiendan, y por eso el canal se llama Milagrosamente, así vuelva a ser repetitiva con lo mismo, porque nuestra mente, así como nos puede llevar a lugares inimaginables, también nos puede dejar allá en ese vacío donde no hay nada, donde pensamos que todo es terror, oscuridad. Entonces, ¿qué quieres tú? Tienes la posibilidad de estar aquí o de estar acá. ¿Cuál quieres? Pues eso es lo bonito de esta existencia, que nos han dado la libre elección. Por eso tenemos tanto poder de hacer las cosas, pero hay que informarse, tenemos que expandir la información porque si no lo hacemos, nos quedamos ignorantes en un solo sitio. Entonces, uno también crea su oscuridad. ¿Y cómo crea uno esa oscuridad? Malas palabrotas. Yo todo el tiempo era súper vulgar. Y les voy a hablar con la verdad porque lo que yo quiero es que mi experiencia les sirva para saber que el cambio sí se puede hacer. Era muy vulgar. A toda era, hasta si me tropezaba un poquito, hijo de nana, se me salía la super palabra. Palabrota va, palabrota viene, negatividad, mala energía, la quejadera, criticando, juzgando, señalando al otro. Hay una palabra que no quiero decir porque sé que no está permitida, pero cuando vemos eh, intimidad en otras personas, no sé si me explico, ¿sí? Una palabra que empieza por P. Cuando vemos eso que lo hemos normalizado como si necesitáramos de esa ayuda para tener intimidad con nuestra pareja, también veía eso. Todo eso va creando oscuridad y nosotros creamos esa oscuridad y miren, somos tan poderosos que eso se manifiesta ante nosotros. Pero como no entendemos qué pasa, creemos que es que vino el coco a llevarnos. No, no vino el coco a llevarnos, es tu oscuridad que te está diciendo, aquí estoy, ¿quieres que te abrace? Solo de ti depende si tú permites que eso pase. Yo me sacudí y sí, y miren, y el tiempo es perfecto. Yo a veces me daba látigo porque yo decía, ay, pero vine a descubrir todo esto a los 40, ¿no? Pues tenía que vivir todo eso
para poder darme cuenta de que podía cambiar. Y si mi experiencia les sirve a ustedes para que empiecen su proceso de transformación, bienvenido sea. Ahora, yo no estoy diciendo que de vez en cuando no se me salga una palabrita por ahí, pero no en la dimensión con la que venía viviendo mi día a día, en esa declaración negativa todo el tiempo. Las malas palabras, créanme, y ustedes pueden googlearlo, pueden buscarlo, hacen que tu vibración se baje a un nivel tan bajito, valga la redundancia, que empiezas a crear tus propios demonios. Así es, no lo quería decir, pero así lo viví yo. Pero lo bueno es que también, y eso se los contaré en otro video, porque tuve una experiencia tan bonita con el arcángel Miguel. Pero miren, los ángeles, los arcángeles, Dios, todo el reino divino que está en otros planos de vibración más alta, ellos no tienen ego, ellos no dicen, ay, a este sí le enseño porque este es rico, a este sí le enseño porque este no sé qué, a este por... nadie, todos tenemos la capacidad de aprender, todos podemos hacerlo. Y él me enseñó cómo desvanecer esos demonios, cómo empezar a diluir esa oscuridad, porque todos traemos, como hacían en los muñequitos, un diablito aquí, un angelito acá. Pues literalmente no es así, pero todos tenemos nuestra parte oscura y también tenemos nuestra luz. Lo bueno es que la luz que tenemos es tan grande que puede llegar a desvanecer en su totalidad esa oscuridad. Obviamente para llegar a eso hay que entrenarse, hay que tener mucho conocimiento y hay que empezar a aplicarlo. Porque de nada sirve decirles, por ejemplo, no hay que decir malas palabras, no hay que hacer esto, y yo luego estoy por allá madreando y todo eso. O sea, el que me conoce o el que me ha conocido, la Sandra del pasado, saben que yo era muy mal geniada, era dinamita. Cualquier cosita que me pasaba, miren, eso era una chispita encendida en segundos. Y de los que me conocen y puedan estar viendo este video, podrán decir, ay, esa sí que habla, si esa era re mal geniada y se le me salían los madrazos, pero no, el que me conozca ahora nuevamente sabe que no es así. Y miren, no se trata de que te aplaudan porque por mucho tiempo, cuando empecé mi proceso de cambio, yo decía, pero nadie me dice, ay Sandra, ¿cómo ha cambiado? Nadie. Ese era mi ego, porque también he trabajado en ello, diciéndome, queriendo los aplausos, queriendo, hey, una felicitación. Tanto así que un día le dije a mi esposo, oiga, pero yo he cambiado y usted nunca me dice nada. Él se rió porque obviamente él sí lo reconocía, pero ¿por qué te cuento esto? Porque es que a toda hora queremos esa palmadita aquí. Felicitaciones, bien hecho. No, no es necesario. Con que lo hagas tú, lo vivas tú y te transformes tú, transformas tu entorno y la gente lo va a ver, porque el ejemplo es lo más bonito que puedes brindar. A través del ejemplo es donde puedes enseñarle a las personas que sí se puede. Pero si estamos esperando todo el tiempo, felicitaciones, no, eso es lo que nos hace vivir frustrados y esperando algo que pronto ni siquiera va a pasar. Pero ¿por qué tenemos que esperar eso si es que cuando yo logro conectar con mi divinidad, con mi yo superior, ahí nos damos cuenta, cuando conectamos el corazón con el cerebro, que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para bien o estamos haciendo totalmente lo opuesto. Nosotros somos los mejores jueces que podemos tener, pero a veces tenemos un ego tan grande que creemos que las felicitaciones tienen que venir desde el exterior. La felicitación viene interna, es el cambio. Ahora, cuando alguna vez me vuelve y me pasa y digo algo así que no debo decir, ay, ahí ya caigo en cuenta y digo, y volví, caí, y no por eso me voy a castigar, no, porque es que eso es lo que nos hace humanos, pero sí caigo en cuenta, retomo, pienso por qué lo hice y corrijo. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer.
a transformarnos, pero con compasión, no dándonos látigo nosotros mismos porque eso no sirve de nada. Te voy a dar un dato curioso. Es un dato curioso que vi hace poco y tiene mucha razón. No me puse a contarlas yo misma porque, pues a ver, demanda mucho tiempo y no estaba en disposición de hacerlo, pero ustedes sabían que en la Biblia la frase que más se repite es no tengas miedo. En serio, es que la Biblia es un manual de instrucciones y hay muchos coaches que ya te enseñan que es un manual de instrucciones, sí, que está hecho por el hombre, pero de ahí podemos aprender muchísimas cosas. Entonces, algunos dicen que la frase se repite 365 veces, pero también depende porque es que como está traducida en todos los idiomas, pues puede ser un dato erróneo. Entonces, para no darte un dato erróneo, te digo, es la frase que más se repite, no tengas miedo. Desde la antigüedad ya lo decían, no temas, pero nosotros con el látigo ahí autocastigándonos todo el tiempo. Si ellos desde la antigüedad vienen enseñándonos que no debemos temer, ¿por qué? Porque es que miren, el miedo se usa, como les decía, para mover masas, para tener a todas las personas así, aterrorizadas. ¿Y qué es lo que hace el miedo? Inhibirte. O sea, el miedo es un freno. Si yo tengo tanto miedo, pues no avanzo, no me muevo, no sigo porque tengo miedo. Pero por eso te decía, ¿miedo a qué? ¿A lo paranormal o a lo que no conoces? Porque cosas paranormales hay y muchas. Pero si pudiéramos entender que muchas de esas son cosas preciosas, pues no las estamos perdiendo porque estamos en una ignorancia de no querer conocer y no permitirnos esa experiencia tan bonita. Por eso, no tengas miedo, nunca temas, no estamos solos, nadie vino solo. No hicieron una elección de que, ay, no, Pepito se va solo, Pepita se va con 3 ángeles, pero usted allá, no sé, va a vivir una mala vida, váyase en cero también, no, todos. Como me han enseñado a mí, ustedes tienen sus ángeles, pero sus ángeles están al lado suyo, así miren, en este momento. No, pero es que este no nos pone a hacer nada, no aquí, con el trabajo tan bonito que tienen, que es de apoyarnos y de acompañarnos en el proceso evolutivo, pero ellos están allá porque como usted no les habla, como usted no les dice nada, porque como está lleno de miedo pensando que se le va a aparecer el coco, pero no, no es el coco. O sea, también entienda que si usted vibra bajo y todo el tiempo está maldiciendo y todo el tiempo está por allá diciendo cosas que no debería ni decir, porque es que a veces exageramos, tendemos a exagerar lo que nos pasa, y lo digo porque yo lo hacía. Entonces, nosotros estamos por allá en esa vibración tan baja que estamos creando nuestros propios demonios. Y entonces después que se nos manifiesta el miedo, lo que se manifestó ante mí en la segunda experiencia que les conté. Entonces, a ver, si a mí me dicen, quieres conocer, eliges saber, quieres vivirlo, experimentarlo en tu propia piel, pues, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Yo siempre me hago esa pregunta últimamente, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y esas son preguntas que deberíamos hacernos todos, porque a veces nos quedamos estancados y sin saber. Entonces, yo prefiero preguntarme, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y avanzar poquito a poco, pero vamos avanzando. Lo importante es avanzar y fluir. Es por eso que cuando tú empiezas a estudiar y a entrenarte con maestros, mira, algo que decía Jesús, y es muy cierto, y se lo he escuchado de hecho a muchos mentores, él decía, por sus frutos los conoceréis. Pues obviamente yo no voy a seguir a alguien que yo vea que está por allá haciendo cosas que a mi parecer no son, porque todos tienen como, o sea, todos tendemos a darle un significado a las cosas, dependiendo del contexto y el significado que yo le dé, pues así mismo uno está señalando todo el tiempo, pero no se trata de eso. O sea, por sus frutos los conoceréis. Si yo veo una persona que es como a mí me gustaría, que me encanta, que me inspira paz, que me inspira tranquilidad y que yo veo que está muy bien, pues bienvenido, maestro, enséñame.
Todos son nuestros maestros. Mire, yo creo que en mi vida mi mayor maestro ha sido mi hijo, por lo que sea, ha sido mi maestro. Entonces, a veces esa persona que pensamos que también nos da tanto látigo y que uno como que tiene por allá, también es nuestro maestro. Todos son maestros. En algún momento todos hemos sido maestros de alguna persona. Eso no tiene distinción, ni discriminación, ni absolutamente nada. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Cuando ya uno empieza a entrenarse y a explorar y a expandir y a conectar mente y corazón, miren, la mente manda ondas, el corazón también. Entonces, cuando esas ondas se unen, usted arrasa con todo, pero es un proceso y hay que empezar. Como cuando el gusanito está por allá en el proceso de transformación y luego expande sus alas como una mariposa. A todos en la naturaleza se nos ha dado dones magníficos, pero somos nosotros con el ego pensando que nada de eso puede suceder. Y nos minimizamos a un nivel tan chiquitico que pensamos que las cosas grandiosas solo lo pueden hacer otros por allá. No, todos tenemos la capacidad. Y es más, yo los invito a que visiten mi blog. Aquí les voy a dejar el enlace o la página porque milagrosamente es eso, es ayudarte a caer en cuenta que la mente es maravillosa, es milagrosa. Cuando tú empiezas este proceso de entrenamiento, te das cuenta que los milagros existen. Los milagros se viven a diario. Yo vivo milagros diariamente. La gente irá a decir, ay, pero esta qué habla. Sí, yo ya me levanto todos los días, lo primero que hago es gracias. Eso es lo primero que sale de mi boca. Gracias. Me estiro primero así como, porque creen que los animales se estiran al despertarse. Estiras tus músculos, relajas todo tu cuerpo. Gracias. Gracias. Y para mí todo es mágico. Miren, de eso puede dar testimonio mi esposo. Yo estoy a veces en el agua, puedo ver un pez de este tamaño. Yo me puedo quedar lela viéndolo hasta 20 minutos. Ya es él el que me dice como que, ay, ya, camine pues. Pero para mí desde un pez, yo un día hablé con Dios y le dije, Dios, regálame flores todos los días. Y todos los días veo flores. Yo no necesito que alguien venga aquí con un ramo. Obvio, si me lo dan, qué lindo, bienvenido sea, bienvenido el ramo, porque yo estoy abierta a todos los regalos que me quiera dar el universo. Pero diariamente yo veo flores. Y así no salga a la calle de pronto algún día que no haya podido salir, pues las veo en el celular, en un video, aparece una flor todos los días. Entonces, solo depende de ti que vuelvas tu vida un milagro, que las cosas pasen, de ti depende que todo pase. Y es porque quiero que visiten el blog, porque ahí el artículo obviamente está más extenso. También te recomiendo dos doctores, que es el doctor Joe Dispenza y el doctor Stephen Greer. Ellos, con base en la meditación, han hecho unos descubrimientos maravillosos. El doctor Joe Dispenza, por ejemplo, sabe y argumenta, porque es doctor y también lo ha comprobado, que con base en las personas que empiezan a meditar, a base de empezar ese proceso de meditación, hay personas que se han sanado de enfermedades. Las personas modifican su cerebro, su corazón se expande y empiezan a ver cambios y transformaciones que uno diría, wow, es un milagro, es magia. Pero como les decía ahora, Dios fue tan bondadoso, por eso dicen hechos a imagen y semejanza, porque tenemos nosotros el poder de transformarnos. Pero solo de ti depende si esa transformación lo ves como algo muy bueno o positivo o lo ves de la forma opuesta. Solo depende de ti, de nadie más. Y el doctor Stephen Greer también tiene un proyecto donde con base en la meditación, ellos han podido tener contacto con seres extraterrestres. Y no solo eso, con seres de luz. Entonces, ¿no te animas a meditar? Dímelo a mí, que yo empecé, para mí fue, no les digo que fue fácil porque, no, voy a corregir, todo en el mundo y en la vida es fácil, pero somos nosotros quienes complicamos todo. La verdad es esa. Uno puede coger una meta muy grande, como es
la meditación, porque cuando la gente ya literal puede hacerlo, es algo mágico. Pero si para ti, como lo veía yo en ese momento, era una meta muy grande, puedes dividirla en pequeñas secciones. ¿Y cómo lo hice? Empecé primero 10 minutos, 10 minutos. Y no quiere decir que la meditación es que apagues aquí ya. No, ten compasión de ti mismo. Hay que ser si ellos son tan amorosos con nosotros, ¿por qué no habríamos de ser amorosos nosotros con nosotros mismos? O sea, ten compasión de ti, o sea, 10 minutos, ay, no se me dio, entonces como no se te da y estás incomodando al cerebro, entonces, ¿él qué quiere hacer? Mañana no medito porque, ay, qué pereza, eso no se da, eso no es fácil. No, la práctica hacia el maestro. ¿Quién de ustedes ha visto que alguien haga algo maravilloso y no se haya equivocado muchas veces? Los científicos, ellos tienen que hacer las cosas, no solo una, ay, me salió la primera, no, la hacen muchas veces para que luego puedan determinar que el experimento dio frutos. Lo mismo ocurre cuando tú empiezas un proceso. Empiezas, pero puedes empezar pequeño. Si puedes hacerlo inmediatamente media hora, perfecto. Si puedes hacerlo inmediatamente una hora, perfecto. Pero si no, date la oportunidad de que pequeños pasos te lleven al objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Entender y comprender. Porque una cosa es entenderlo y leerlo, pero yo le he escuchado mucho a un mentor que hay que me parece maravilloso. Él dice, cuando yo entiendo es porque leí y lo entendí, pero cuando yo lo comprendo es cuando yo lo integro en mí. Entonces, integra que sí puedes, pero hazlo, toma acción, entonces con pequeños pasos. Empieza la meditación. Si tu cerebro hace mucho ruido, déjalo. Haz como si fueran plumas. Siéntate y cuando todos esos pensamientos turbulentos empiecen ahí a rondarte, sopla. Y son plumas, míralos como plumas y se van yendo y se van yendo y se van yendo, poco a poco, poco a poco. Y vas a ver que vas a empezar a conectar con tu divinidad y eso es algo maravilloso. No solo transformas tu vida mental, sino que físicamente hay un proceso de transformación también de manera positiva. Entonces, anímate. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas toda la información que tenemos para ti y comparte. Mil besos. ¡Mua! Los amo.